Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos de la verdad presente. Bienvenidos a este nuevo estudio del día de hoy. Estamos saliendo a través de este audio y quisiéramos invitarles para que ustedes puedan acompañarnos. Vamos a desarrollar este estudio el día de hoy y quisiéramos que nos acompañen donde ustedes se encuentren. Antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos orar, quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador. Acompáñenos en la oración. Padre bendito, gracias Señor porque permite que tengamos la oportunidad de poder, Señor, ver la luz del día. Y le pedimos en esta mañana, Señor, que nos acompañe. Vamos a desarrollar este estudio y que usted sea, Señor, el director, el quien nos muestre y nos ayude, Señor, en el camino que estamos siguiendo. Acompáñenos y a cada uno de sus hijos le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, título para lo que hemos estudiado en esta semana: un cambio imperceptible. Un cambio imperceptible. El verso para memorizar lo tenemos en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice el libro de Génesis, capítulo 13, del 11 al 13. Les invito a buscar ahí el libro de Génesis, capítulo 13, del 11 al 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hasta malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Encontramos la historia que se relata de estos dos personajes. Abraham, Lot, y cuando se dividieron, uno escogió ir a un lugar apartado de la ciudad y el otro decide quedarse en esa ciudad porque estaba completamente, entre comillas, bendecida, tenía comodidades, y Lot decide quedarse en la llanura de Sodoma. Algo así como en este tiempo, los hombres hacen lo mismo de buscar las ciudades, los lugares poblados, donde hay comodidades, donde encuentras todo a tu alcance, y deciden habitar ahí, pero la educación no es buena. La tranquilidad que uno puede tener es muy difícil, pues no se encuentra los beneficios para una buena salud espiritual. Dice el libro de Patriarcas y Profetas: al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todas las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Patriarcas y Profetas, página 166. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales. Eso es lo importante. Si decido quedarme en una ciudad, tengo que ver cuál es la influencia que tiene esa ciudad en lo moral, en lo espiritual de mi vida, de mi familia, porque puede ser peligrosa y que tarde o temprano puede ser que sea malo para mí. Dice la pregunta: ¿cuál debe ser nuestra primera consideración al elegir un hogar?
considerar las influencias morales. Considerar las influencias morales. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tomar bastante en cuenta de las influencias en la que puede regir en ese medio. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 1, 15 y 16 dice lo siguiente. El libro de Proverbios, el capítulo 1, el verso 15 y 16 dice algo interesante para meditar. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Una indicación importante de parte del sabio Salomón: hijo, no andes en camino con ellos. No te juntes con gente que tenga actitudes negativas, que tengan modales contrarios a los principios de vida, porque pueden ser peligrosos. En este caso, ustedes conocen la historia de Lot. Juntándose con los de Sodoma, casi sus costumbres ya estaba familiarizado con él, al punto que cuando los ángeles quisieron sacarlo, se tardaban porque él estaba pensando en salir o no salir. De alguna manera su actitud nos hace creer eso. Dice el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, página 409. Si nos colocamos bajo las influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Salir de las ciudades tan pronto como sea posible. Si nos colocamos bajo influencias objetables, si nosotros nos quedamos a analizar y a pensar en un lugar así, donde está pues abundando el crimen, la inmoralidad, es difícil poder nosotros realizar una buena conducta, porque casi todo el pueblo está pues corrompido con esos malos actos. Entonces, si nos colocamos bajo sus influencias objetables, ¿podemos esperar algo que Dios realice? No, no se puede, es imposible. Si nosotros por nuestra terquedad nos quedamos a vivir pensando que estamos bien, entonces el Señor no podrá hacer nada por ayudarnos. Entonces la pregunta dice: ¿nos protegerá Dios cuando no seguimos su consejo? Por cierto que no, no lo hará. ¿Sí? Es la respuesta, por cierto que no, no lo hará, no nos protegerá, porque estamos siguiendo nuestros propios caminos. Tenemos el libro de Génesis, capítulo 18, del 18 al 19. Génesis, el libro de Génesis 18, del 18 al 19, dice algo interesante. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor considera de Abraham una nación grande e iba a sacar de él, pero lo interesante que considera en el camino que él andaba. El texto 19 dice: que guarde en el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Uno de los hombres muy íntegros, Abraham, hacía lo correcto frente a los ojos de Dios y era considerado un hombre de fe por haber obedecido, por haber salido de ese lugar donde la corrupción cada día abundaba. El testimonio que se encuentra en Historia de su Redención, página 77, dice: su piadoso ejemplo de Abraham, su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer y amar y reverenciar al Dios de Abraham. Su piadoso ejemplo.
el ejemplo que él daba a sus súbditos en su época era muy importante. Su conducta correcta los llevó a tomar acciones buenas, y la mayoría que vivía con él no tenía corrompida la mente, pues tenía una buena conducta. Entonces, tenemos la pregunta: ¿qué era diferente en la vida de Abraham? Su piadoso ejemplo, su conducta correcta. Eso es lo que era diferente a lo que Lot podría haber tenido, sabiendo que Lot alcanzaba una norma muy baja, podríamos llamarle así, porque decide ir a un lugar donde podría perderse, donde estaba la situación bien complicada y casi era imposible vencer, porque el lugar se estaba cayendo en pedazos en lo que son principios morales. Entonces, tenemos una pregunta más: ¿cómo puede la vida en el campo producir un carácter diferente? ¿Cómo se puede la vida en el campo producir un carácter diferente? Sabemos que muchos de los personajes bíblicos, su preparación era muy importante porque estaba en el campo. La mayoría de patriarcas, profetas, han estado preparándose en el desierto. Es el caso de Moisés, el caso de Juan el Bautista, hombres que tenían que ir al desierto para desaprender lo malo y aprender lo bueno. Entonces, el testimonio dice en el comentario bíblico, página 1029, había riquezas en el hogar de Eliseo, pero comprendía que para obtener una educación completa debía ser un obrero perseverante en cualquier trabajo que necesitaba ser hecho. No había permitido que en nada estuviera menos informado que los siervos de su padre. Había aprendido a servir primero a fin de saber dirigir e instruir y gobernar. Un servidor, un hombre que estaba llevando sus verdaderos principios, pero en el campo. Cuando fue buscado por Dios, Eliseo estaba haciendo el trabajo de la agricultura y Dios le llama para un mejor trabajo, pero lo que había hecho en su vida había aprendido a servir primero a fin de dirigir. Entonces, la pregunta dice: ¿cómo puede la vida en el campo producir un carácter diferente? Aprendiendo a servir primero. Esa es la manera en la cual el Señor nos prepara y prepara a su pueblo en la labor del campo, a servir, ayudar, porque la labor que se hace en el campo es el principio para una buena cultura, es el principio para una buena labor en lo que será el campo misionero. Eliseo tuvo el agrado de ser educado en el campo para recibir un cargo muy elevado, ser el profeta con el tiempo. Entonces, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 20. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 1 y el verso 20. Dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Y sin duda que sí, porque tenemos el gran libro de la naturaleza, la creación, que nos da a conocer cuán importante es en este tiempo mirar
y aprender de las plantas, de los astros y cómo el Señor está manejando todo el sistema de este mundo. Dice Mensajes Selectos, el tomo 2, página 408. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por eso digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación al ser llamado a dejar las ciudades para trasladados al campo. Ahí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Entonces, ese es el gran beneficio, un beneficio enorme de lo que Dios ha hecho en su creación y de lo que se puede notar cada momento para la formación de un nuevo carácter, de un carácter diferente. Encontraremos bendiciones importantes en nuestra vida espiritual. La pregunta dice, ¿qué sucederá cuando nos rodeamos con la creación de Dios unida al deseo de conocerla mejor? La respuesta es, tendrán abundantes bendiciones en la espiritualidad. Tendrán abundantes bendiciones en la espiritualidad. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la etapa en la que debemos vivir. Ese es el lugar donde debemos residir. Y es el plan de Dios que quiere que su pueblo conozca a profundidad el vivir en el campo y abandonar las grandes ciudades. Vamos a finalizar con la última parte, con la última pregunta. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 2, del 15 al 17. Libro de Génesis, capítulo 2, del 15 al 17. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La indicación es correcta, es clara. El hombre no estaba en la ciudad, estaba en el Edén, en el campo, un lugar apropiado para él, para su vida futura, la cual sería un gran beneficio para él y para su familia. Entonces, es importante ver y recordar que Dios tenía un plan para el hombre. Vivir únicamente en el campo, disfrutar de la gran naturaleza de la creación. Dice Patriarcas y Profetas, página 27-28, el trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Había en profusión y prodigalidad fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y tenían el poder de perpetuar la vida. Patriarcas y Profetas, página 27-28. Dice el testimonio que su trabajo de ellos era formar con las ramas cenadores o albergues, o podríamos llamarle sombrías o casitas, para poder recrearse y vivir completamente en el cuidado del Señor. Maravilloso lo que el Señor hace con su pueblo en el campo y lo que quiere hacer ahora con todos aquellos que se deciden salir. Y cuán importante bendición recibirán en la parte espiritual, porque Dios es grande y poderoso, en el sentido que estará con su pueblo sellando las grandes verdades para la gran salvación que el Señor
nos ha dado desde la creación del mundo. Mis queridos hermanos y amigos, hemos tenido un estudio importante en esta semana, un cambio imperceptible. A lo que dice el testimonio, es importante cómo seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Y el cambio se puede hacer únicamente estando y habitando en esos lugares maravillosos que el Señor prepara a su pueblo y que estará reservado para todo aquel que se decida abandonar los lugares como Sodoma, que son atrayentes, que tienen comodidades, pero que no son buenos para nuestra familia o es un apoyo para llegar a la salvación. Que Dios bendiga su palabra en este día. Un abrazo para todos. Bendiciones. Sigamos estudiando, sigamos avanzando, caminando en el camino de la fe y que el Señor cuide cada día de nosotros. Un abrazo a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Bendiciones en este día. Nos vemos en un próximo estudio en la semana.